La saga siempre nos ha vendido una progresión, pero hemos descubierto que juegos como Ocarina of Time y A Link to the Past te permiten romper esa progresión, ofreciéndote una libertad que desafía las reglas. Pero, si esa libertad es tan épica, ¿por qué se perdió en juegos posteriores? ¿Por qué Twilight Princess o Skyward Sword te fuerzan a una ruta estricta? La respuesta no está en el mapa ni en la historia. Hay una regla secreta de diseño que dicta si tu aventura será un sandbox abierto o una ruta fija. La clave está en un concepto que la mayoría ignora: el patrón de diseño de los objetos. Hoy vamos a desentrañar este mecanismo oculto, analizando cómo el uso y la dependencia de un simple ítem han definido toda la estructura de la saga. Si quieres entender por qué la libertad de Zelda aparece y desaparece entre juegos, este análisis tiene las respuestas. En la base de la saga, en The Legend of Zelda original de 1986, apenas existía el concepto moderno de objeto de mazmorra. Hoy en día todos asumimos que cada ítem es una llave maestra que abre una sección de su respectivo templo, pero la primera entrega jugaba bajo sus propias reglas. Tomemos el nivel 1, el águila. El objeto clave que encontramos es el arco. Si analizamos exhaustivamente esta mazmorra, descubrimos algo alucinante. Puedes terminarla sin siquiera obtener el arco. ¿Por qué? Porque esta entrega, los objetos de las mazmorras no eran llaves para habilitar secciones de la mazmorra o resolver puzzles. El caso del arco es el ejemplo más extremo y extraño. Primero, no puedes usarlo al instante porque las flechas se deben comprar aparte en una tienda del campo de Hyrule. Segundo, y más importante, tu utilidad es casi exclusivamente ofensiva. El arco no es necesario hasta la sexta mazmorra, con el cual derrotamos al jefe Goma. Sin embargo, para no ser absolutos, es crucial notar que el concepto de objeto de mazmorra sí existía, pero se introdujo más tarde, en el nivel 4. Aquí encontramos la escalera. Este ítem es imprescindible dentro del mismo nivel 4, ya que lo necesitas para cruzar este trecho de agua que bloquea el camino. Este es el único objeto de las primeras 4 mazmorras que encaja con el concepto moderno que tenemos de objetos en Zelda. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo este patrón afecta el diseño de todo el juego. El hecho de que los objetos sean inútiles in situ y que algunos no sean requeridos inmediatamente destruye la linealidad del juego. A diferencia de lo que veremos en otras entregas, este extraño uso que se le dio a los ítems en el Zelda original permitió una libertad sin precedentes. Creó un auténtico sandbox en su época, animando al jugador a explorar e investigar sin estar limitado por un orden estricto de mazmorras. Con la llegada de A Link to the Past, la saga abrazó un nuevo estándar de diseño. El concepto del objeto como llave dentro de la mazmorra se volvió por fin una marca de la casa. A diferencia del primer Zelda, donde el arco no servía hasta 6 templos después, aquí el ítem es la clave inmediata, y con esto los puzzles temáticos basados en las herramientas se convirtieron en la norma para todas las entregas futuras. Pero este nuevo patrón heredó algo crucial del juego original. Las mazmorras seguían siendo en gran medida independientes unas de otras. A Link to the Past te permite completar hasta 66 secuencias u órdenes diferentes. ¿Por qué tanta libertad? Gracias a que la dependencia de objetos es mínima. La mayoría de los objetos son claves solo para terminar su propia mazmorra. Esto permitió que A Link to the Past mantuviera ese increíble espíritu sandbox de la primera entrega. Este mismo patrón se traslada a las 3 dimensiones con Ocarina of Time. Si bien la estructura es más limitada por la historia, el principio de objetos aislados sigue intacto. El ejemplo perfecto es el martillo Megaton. Aunque lo obtienes en el Templo del Fuego, este objeto termina siendo uno de los más prescindibles, ya que no es necesario para terminar el Templo del Agua ni el Templo del Espíritu. Aunque en Ocarina of Time las restricciones son mayores, la libertad de poder ignorar la progresión sugerida por el juego es lo que hace que la rejugabilidad sea tan rica. Pero esta maravillosa libertad de ordenar los templos a nuestro antojo no duraría mucho. Los siguientes juegos de Zelda sacrificarían la elección para forzar una linealidad que hacía la historia más directa.
Y es ahí donde entra nuestro tercer patrón. Acabamos de ver la belleza de la libertad que nos daban los objetos aislados. Pues bien, nuestro tercer patrón es su antítesis directa, el arsenal obligatorio. Mientras jugaba Wind Waker HD en directo, algo me volvió a sorprender en este juego, la increíble utilidad constante de todo el arsenal. En Wind Waker, cada objeto anterior es necesario dentro de las mazmorras futuras. Esto se debe a que la fuerte linealidad de la historia obliga a obtener los ítems en un orden fijo. El ejemplo de diseño más brutal es la Torre de los Dioses, la tercera mazmorra del juego. Para entrar ya debemos tener el boomerang, las bombas, la hoja Deku y el gancho. Y el juego nos obliga a usarlos todos para progresar. El diseño de combate es magistral. Los enemigos Bubble requieren la hoja Deku, ya que no podemos derrotarlos con el boomerang. Y los chuchos eléctricos requieren el boomerang para ser derrotados, porque no podemos usar la hoja Deku contra ellos. Esto fuerza a que utilicen los objetos de manera ofensiva. Además, la progresión vertical requiere constantemente que usemos el gancho, y hay muchas paredes que requieren las bombas para poder abrir el paso. La mazmorra es, en esencia, una prueba que exige el conocimiento y uso de cada herramienta previa para progresar. Este patrón es el que sacrifica la libertad de ordenar las mazmorras como quieras en favor de una complejidad de diseño de mazmorras increíblemente densa, que utiliza hasta el último centímetro de nuestro inventario. Llegamos a un patrón híbrido que combina el uso de un único objeto en la mazmorra sin preocuparte por todo el arsenal, pero siendo a la vez lineal en el avance del orden de las mazmorras. Como ejemplos están Twilight Princess y Skyward Sword. Ambos juegos son estrictamente lineales debido a su narrativa. La gran virtud de este patrón es la calidad y la inspiración en el diseño de los objetos. El mejor ejemplo de esto es el aerodisco. Su uso en su mazmorra es magistral. Es un objeto muy creativo con un uso divertido y que es explotado desde el primer momento que lo obtenemos en la mazmorra del patíbulo. El objetivo de este patrón es priorizar la innovación del Gimmick para que sea la estrella indiscutible de su templo. Pero esta brillantez tiene un coste. El uso de estos objetos fuera de su mazmorra se vuelve anecdótico y mínimo. El mejor ejemplo es el Templo del Tiempo de Twilight Princess. El aerodisco es una maravilla de diseño, pero su uso es tan escaso en este templo que muchos jugadores llegan ante la puerta del jefe sin la llave, porque es común olvidar que llevamos el aerodisco. Pero bueno, no tengo la llave. Boss room. We don't have the boss key though. Hang on. Al final, esta linealidad con gran foco en los objetos es el gran compromiso de estos Zeldas. Este patrón toma la linealidad narrativa estricta que vimos en Wind Waker, pero lo combina con la independencia de puzzles de Ocarina of Time. Es un diseño que prioriza el momento wow del nuevo objeto por encima de la libertad de la progresión global. Por último, está el patrón que fusiona todos los anteriores vistos. Al Infinity World, con su mecánica de alquiler y compra de ítems, este patrón permite escoger a qué mazmorra ir, esto determinado por los objetos que alquilábamos. Ya que podíamos alquilar cualquier objeto, las mazmorras debían estar centradas en un único objeto y dejar completamente de lado cualquier otro, lo que permitía exprimir al máximo el objeto de la mazmorra, pero a la vez tener una libertad de escoger a dónde ir. Eso sí, esto sacrifica mucho la narrativa y la historia, por lo que parece que estamos desligados de lo que sucede en Hyrule. La pregunta de fondo después de analizar estos 5 patrones es, ¿cuál es mejor? Sinceramente no puedo decidirme. El patrón de objetos aislados nos da la rejugabilidad épica de Ocarina of Time, que nos permite experimentar con decenas de órdenes posibles y crea ese espíritu de mundo abierto. Pero, por otro lado, el arsenal obligatorio y la linealidad con foco permiten experiencias únicas y mucho más concentradas, haciendo la primera partida muy disfrutable. Y la fusión de A Link Between Worlds parece la solución, pero sacrifica mucho la historia y narrativa. ¿Tú cuál prefieres?
Aunque todo esto es muy bonito, ya en la práctica no existe. En Breath of the Wild, Tears of the Kingdom y ahora Echoes of Wisdom nos quitaron los objetos fijos. En su lugar, nos dieron habilidades permanentes como la ultramano o la duplicación. Este nuevo diseño destruye por completo los patrones que acabamos de ver. Es un tema muy denso y fascinante que requerirá su propio análisis.